Muy buenos días. Vamos a continuar el siguiente simposio. Soy la doctora Estela Editito de Santa Cruz, Bolivia, y es un honor para mí presidir este simposio del Foro Internacional de Medicina Interna, que es un espacio que nos va a permitir compartir conocimientos, cuestionarnos ciertos paradigmas y sobre todo construir qué es lo que necesitamos para ir actualizándonos en temas de la atención frecuente que tenemos en nuestros pacientes. Vamos a abordar temas diversos como comprensión de la morbidiscapacidad, las controversias que existen del uso de los corticoides en la sepsis, el riesgo vascular en el lupus y qué hacen los cristales en nuestro cuerpo. Y invito al doctor Luis Cámara. El doctor Luis Cámara es especialista en medicina interna, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, jefe del programa de medicina geriátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias a todos por la asistencia y que seguro que van a contribuir con el propósito. Doctor. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de un tema que no es muy erotizante, ¿está bien? Queda bien claro, pero lamentablemente vamos a tener que lidiar con esto y aún más cada vez que nuestras sociedades se van desarrollando y vamos mejorando a nivel sociosanitario, este problema va a ser todavía más significativo, ¿no? Vamos a una especie de entendimiento de lo que yo diría que ya es la medicina del futuro, en muchos lugares que tienen buenos sistemas sociosanitarios y no tanto en los que tienen países con depresión, digamos, de su salud en general. Este es un dato epidemiológico muy burdo, van a haber 1000 diapositivas al respecto, que está hablando básicamente de las causas de muerte que nosotros tenemos, donde la enfermedad cardiovascular obviamente sigue siendo la número 1, sacando el 2021, que fue el COVID, a nivel mundial la número 1. El cáncer generalmente es una enfermedad un poquito más joven, que está entre los 50 y los 75 años. Y las otras son las enfermedades metabólicas que estamos hablando mucho últimamente y muy relacionadas a las cardiovasculares, donde hoy con los fármacos nuevos que tenemos probablemente estamos ante una expectativa superadora de lo que tenemos ahí. Pero para seguir hablando de esto quiero decir 2 o 3. Yo tengo un problema, como me escucho muy fuerte, automáticamente bajo la voz. No, es una reacción que no la puedo eliminar. Una vez que aprendí mal algo, yo siempre digo, eso pasa con los perros, ¿viste? Que aprenden mal una cosa y sacarle eso que aprendió mal es dificilísimo. Yo me escucho muy fuerte, entonces bajo la voz automáticamente. Conceptos un poquito epidemiológicos para mí es fundamental para ver todo lo que viene desde el punto de vista de acá en adelante. Estos son los años perdidos de vida, ¿está bien? Vamos a avanzar. Suponiendo que tuviésemos que vivir 85 años, yo creo que estamos hoy los hombres en esa posibilidad, en la mayoría de los países, y cerca de 90 las mujeres, siempre nos sacan más, el sexo débil vive 5 años más que nosotros, una paradoja, pero bueno. Y tenemos un accidente cerebrovascular, un accidente automovilístico, un infarto agudo de miocardio severo, muero y pierdo 20 años de vida. Esto se llama años de vida perdidos, ¿queda claro? Porque teóricamente mi expectativa es vivir para los 85 años. Después tengo los años vividos con discapacidad, el mismo fenómeno. Tengo un accidente cerebrovascular, quedo hemipléjico o paraparético o cualquier otra lesión, pero a partir de esta enfermedad ya quedo discapacitado, salgo del circuito laboral y este sí que es un problema también tremendo, y vivo 20 años con discapacidad, ¿queda claro? Y después tengo la mezcla, tengo una enfermedad que me discapacita, pero que además no me permite vivir mucho más años, me muero también un poquito antes con la discapacidad, con lo cual tengo la suma de años de vida perdidos más años ganados con discapacidad. Que esta es obviamente la peor complicación, eso que podemos ver. Estuvimos hablando de demencia, la demencia puede provocar esto, además que un paciente se pone demente, fallece un poquito más rápido que si no estuviese demente, pero además vive un tiempo con discapacidad, ¿queda claro? Es una combinación bastante compleja. Esta es la tasa general a nivel mundial que nosotros tenemos que ver este gráfico. Este gráfico, vamos a poner acá, países.
En teoría esto tiene que andar. Países muy subdesarrollados y acá de aquel lado los países que están bien desarrollados, digamos, por ejemplo, los países asiáticos. No sé por qué no anda. ¿Cómo? ¿Acá? Acá, perdón, acá, países, por ejemplo, la región subsahariana, y acá podemos ir a Singapur, o Macao, o Hong Kong, o Corea. Como ustedes verán, tengo que apuntar acá hay una línea que es la línea de la discapacidad. Los países que están muy subdesarrollados tienen mucha cantidad de muertes y no tienen discapacidad. A medida que va pasando el tiempo, los países desarrollados cada vez tienen más gente con discapacidad. Porque dice, ¿cómo puede ser si el sistema de salud es mejor? No, al ser el sistema de salud mejor, no aparecen muertes prematuras. Se lo sostiene a los pacientes a costa de discapacidad, ¿se comprende? Se lo sostiene a costa de discapacidad. Por lo tanto, aunque parezca paradójico, en los mejores sistemas de salud cada vez tenemos más carga de enfermos y más carga de pacientes con discapacidad. ¿Queda claro? Entonces, ahí sí que las medidas preventivas tienen que ser lo más importante. Estas son tortas demográficas fácil de ver. ¿Yo por qué pongo esta torta demográfica? Porque acá vamos a... no, va. ¿Cómo puedo señalar yo ahí? ¿Ahí tengo que señalar? Bueno, vamos a ir por parte. ¿Ven la torta de arriba? La torta de arriba del año 90 y la torta del 2013. Esa es una torta demográfica de los países desarrollados. Fíjense en 23 años como la torta se engordó hacia arriba. ¿Lo ven fácilmente? Y este es un país que está acá abajo, un país subsahariano. En el medio estaríamos nosotros, casi toda Latinoamérica. Fíjense cómo aumentó. Estas son las décadas de vida, ¿no? Básicamente, a esta altura estaríamos con la mitad de la gente en los 50, 60 años, que es la mayor cantidad de población que tenemos en este momento, ¿no? Esto queda claro. Si ahora vemos 5 enfermedades, suponiendo que estuviésemos en Alemania, ¿no? ¿Nos creemos todos que estamos en Alemania? Si lo creemos es cierto. También es importante que uno crea. Si uno cree, se transforma en verdad. Estamos en Alemania, si tuviésemos que tomar 5 enfermedades en la década del 90, esa sería el área bajo la curva. Si ahora avanzamos nada más que 20 años después con 5 enfermedades, fíjense cómo aumentó el área de la curva. Esto significa que aunque estemos en países desarrollados, cada vez tenemos más enfermos. ¿Está bien? ¿Queda claro? Probablemente, número uno, por el proceso del envejecimiento que tiene la población, lo cual por otro lado es bueno, pero es como un efecto paradojal que está generando este fenómeno. Por eso queríamos hablar de este punto. Esta es una diapositiva que se la saqué al doctor Alberto Cantero, que lo muestro en todos lados porque me parece genial, porque nos muestra cómo nosotros actuamos los clínicos y tiene que ver con esto. Es un breve resumen. Si nosotros vamos al modelo de médico especialista, el cardiólogo es importante por una cardiopatía y tiene una comorbilidad con el diabetólogo, con el neumonólogo, con otras especialidades. Si nosotros tenemos la visión de cómo somos nosotros, médicos internistas, no aparece el CO. Para todos, cada uno de nosotros es importante. Esta es la visión del generalista, donde de repente un paciente puede venir por insuficiencia cardíaca, otra vez viene porque tiene retención hidrosalina, porque tomó AINE y hizo falla renal, en el invierno hizo una bronquitis aguda y que terminó con una neumonía o se descompensó por su diabetes. Ninguna enfermedad, ni una enfermedad es menos. Este es el modelo que nosotros tenemos que hacer. El modelo del médico especialista es la que prueba drogas. Toma droga para la insuficiencia cardíaca, hace ensayo clínico y controlado, ¿está bien? Es lo que nos vende productos. Estamos llenos de simposios con eso, ¿eh? O sea, esto es importante. Para el otro no hay un simposio cuando tenemos que manejar todas las enfermedades juntas, ¿está bien? ¿Queda claro? Esto es importante, no hace un poco a la clase, pero lo quiero decir. Si le sumamos, estamos hablando de envejecimiento, tuvimos un simposio de demencia, bueno, se le suma encima la fragilidad, digamos, por el proceso del envejecimiento. Y este es un poco el panorama que estamos teniendo en este momento con los ancianos. Esto debería sonar, pero no suena. Que si vemos con la cantidad de gente que nosotros tenemos, estamos frente como a un tsunami, ¿no? Los ancianos consultan por lo menos 6 veces al consultorio por año, por lo menos 3 guardias
tocan una guardia por año, se interna ese número de pacientes y un porcentaje se termina internando en una institución de larga instancia. Entonces, esto es lo que está apareciendo, ¿no? El tsunami y los ancianos. Y esta es la carga de muerte a nivel mundial. Y estas cargas de muerte se van moviendo. ¿Ustedes lo están viendo? Si tuviésemos que ponerla en el 2021 hubiese aparecido el COVID. Esta es una placa anterior, dentro de muy poquito va a salir publicado ya la del 2023, pero como estamos viendo que la enfermedad cardiovascular, las enfermedades respiratorias y las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, que es la que ahí se ve en azul, siguen siendo lo más importante. Por lo tanto, como ya se habló en el simposio anterior, los hábitos de vida saludables son fundamentales. Además que tenemos fármacos, afortunadamente los hábitos de vida son fundamentales. Estas son las causas que nos están generando mortalidad, ¿no? Los problemas metabólicos y los problemas conductuales. También el medio ambiente, porque la polución no deja de ser un factor que está incidiendo, y los cambios climáticos. Bueno, van a tener una charla con el doctor Campos, así que no me explayo. Esto para que ustedes vean cómo el tema se va moviendo, digamos, a lo largo del tiempo. Y esta sería la carga de enfermedad en forma global a nivel mundial. Fíjese que todavía tenemos un montón de patología. Evidentemente no quiere. Por ejemplo, el HIV sigue todavía vivito y coleando, pese a los fármacos que estamos teniendo, no es algo menor. Las enfermedades del tracto respiratorio inferior, las enfermedades infecciosas de los chicos tienen un impacto, pero las cardiovasculares siguen estando en la cabeza, ¿está bien? Y son todas enfermedades prevenibles y yo diría retrasables, más que prevenibles, son enfermedades retrasables. Este es el punto importante. Estoy más de lo mismo, quiero avanzar acá con los factores dietéticos. ¿Y qué nos pasa a nosotros en Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica los conceptos generales de salud han mejorado a lo largo del tiempo, afortunadamente, han mejorado a lo largo del tiempo, pero básicamente estamos teniendo francos problemas con los problemas metabólicos. Si estamos viendo los datos de Latinoamérica, tenemos una carga muy importante de diabetes, que ha aumentado en forma significativa, los problemas con el colesterol, el azúcar alto, el sobrepeso y la insuficiencia renal. Hay áreas específicas, Latinoamérica tiene mucha insuficiencia suprarrenal, como la nefropatía mesoamericana, que eso ocurre, digamos, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, eventualmente en Honduras, que probablemente tenga que ver con intoxicación por los glicosatos que usan los agricultores, pero ese es un punto de vista. ¿Y cuáles son las principales noxas? Bueno, ya las sabemos todo. Hipertensión, los riesgos dietéticos, las hiperglucemias y la polución. De la polución se está empezando a hablar hasta ahora, pero hoy es la cuarta noxa que nos impacta. Y tenemos dos tipos de polución. La que tenemos dentro de la casa, donde cocinamos de repente con carbón y humo, que eso afortunadamente en muchos lugares de Latinoamérica ya no es tan frecuente, pero tenemos la otro tipo de polución, que es la polución del aire, y una indirecta que está viniendo a través de la comida, que son los microplásticos. Los microplásticos y los nanoplásticos están en el páncreas, en el hígado, en el riñón, en el corazón y en el cerebro. Y en este momento es una causa muy importante como noxa, que tenemos que ver. Esto ya supera lo que nosotros podemos hacer como médicos. Esto depende ya de situaciones que tienen que ver con los estados, con la fabricación de las cosas, cómo calefaccionar y cómo tratar de tener un ambiente lo más saludable posible. Creo que hay charla de cambio climático con eso, ¿no? Así que ahí el doctor Campos va a hablar del tema mucho mejor. Estos son los datos del Paraguay. Alcanzarán su máximo de población en la década del 60. No falta mucho. No falta mucho, ¿eh? Ahí alcanzarán el máximo, empezarán a declinar. Y estas son las tortas que va a tener. Oh, acá anduvo bien. Fíjese, esta es la torta de la década del 90, esta es la torta actual, como ya se ensanchó, se puso más gorda, y esta es la torta que vamos a tener para el 2011, que creo que ninguno de nosotros vamos a estar dentro de 100 años, pero estas son las proyecciones. Esto es lo que le pasó a Paraguay, esto es el COVID. Ustedes han perdido 2.5 años de expectativa de vida por el COVID, ¿saben eso? Por supuesto, la población masculina sufrió todavía un poquito más y sobre todo población joven. Pero la expectativa de vida se va a ir moviendo. Es caprichoso, ¿eh? A veces arrancan. Bueno, la expectativa de vida se va a ir mejorando lentamente una vez que
superamos el fenómeno del COVID, pero depende todavía de tener que trabajar más en los hábitos de vida saludables, que ahí estamos con algún pequeño problema. Y este es el gasto en salud que se tiene proyectado. Como ustedes verán, el Estado va a tener que poner bastante dinero. ¿Por qué a veces agarra, a veces no? Sí. Como ustedes verán, la parte roja, el Estado va a tener que duplicar en los próximos años la cantidad de dinero, y esto depende de políticas públicas que ustedes tendrán que hacer. Y también hay un gasto, que es el que está en azul, que son los sistemas de medicinas prepagos, que en casi toda Latinoamérica, en la medida que en muchos países han mejorado su estabilidad económica, esto cada vez tiene más impacto. ¿Queda claro? ¿No? Sistemas prepagos de salud. Lo que todavía se va a mantener es el paciente que paga por sí mismo, que es ese color ocre, digamos, ¿no? El que paga su propio bolsillo. Pero da la sensación que si vamos a mejores sistemas de salud, entre el Estado, que tiene que ser más activo en la población para ayudarlo, y los sistemas prepago, básicamente va a ir casi toda la composición. Estamos hablando de 2050, así que los jóvenes escuchen esto, ¿no? ¿Está bien? Esto es importante que tengan en cuenta. ¿Qué factores explican la mayor tendencia de muerte y discapacidad que van a tener? La glucosa elevada, el sobrepeso, la hipertensión arterial, el tabaco. Si esto lo mostrásemos 20 años atrás, el tabaco hubiese sido número 1. ¿Está bien? El tabaco hubiese sido número 1. Pero fíjense cómo las otras han aumentado. Y han logrado disminuir, porque acá ustedes lo pueden ver, comparan la desnutrición en el 2011, que es una causa importante de muerte en los chicos, han logrado disminuir en forma importante, ¿no? Casi todos los países del mundo la desnutrición hoy ya no es un problema. A través de la manipulación genética que se han hecho básicamente de todas las gramíneas, la producción de trigo, de sorgo, de maíz es mucho mayor que la que era si los alimentos hubiesen sido las formas naturales. Eso ha tenido un inmenso beneficio de que las hambrunas generales prácticamente han desaparecido, pero bueno, ahora tenemos el problema del sobrepeso. Le quiero decir que nosotros tenemos en general un problema. La última glaciación hace 50.000 años prácticamente extinguió la población. Sobrevivieron los que tienen genes, en la década del 50, una del 60, los que tenemos, entre comillas, genes protectores, los que más podíamos aguantar la hambruna. ¿Está bien? Porque si de repente todos nosotros nos sometemos a hacer un ayuno, unos pueden vivir 2 meses y otros 20 días, porque esa diferencia no se sabe bien. ¿Qué sucede? Somos, entre comillas, hijos y nietos y bisnietos de gente más resistente a la hambruna, porque tenemos genes ahorradores de la energía que entra. Por supuesto, cuando nos dan un chocolate, nos ensanchamos una vez, ¿me entienden? En cierto modo tenemos un poquito la genética en contra, ¿queda claro? Y eso lo van a ver como los africanos, que son recontra delgaditos, van a Estados Unidos, se transforman en una cosa así gigantesca de ancho, ¿no? Porque tienen esos genes ahorradores que es imposible. Por eso uno ve esos maratonistas tan delgados y corren, uno dice, bueno, es una formación genética, gente que ha logrado sobrevivir a las hambrunas y que aún puede persistir, no se puede tratar con ese fenómeno. Fíjense los cambios que se han logrado aquí en Paraguay, en algunas cosas negativas, que es lo que ustedes van a tener que trabajar, que también si yo muestro lo mismo en Argentina es casi idéntico, digamos, ¿no? Es un fenómeno más de Latinoamérica. Y obviamente en 2019 el COVID ha impactado fuertemente, esto lo sabemos todo, pero ahí está en la lista de las principales enfermedades. Y estos son los riesgos, digamos, en términos generales. Como verán, muchos de ellos pasan por cambios dietéticos, y el tema que sí que hay que trabajar un poco y hacer hincapié es en el tema de la contaminación del aire. Porque esto sí que nos supera, esto no lo podemos decir nosotros a un paciente en el consultorio. Esto depende de políticas públicas, el Estado lo que tiene que hacer, las fábricas, los bioingenieros nos tienen que ayudar a esto. Pero el tema hay que ponerlo porque es importante. Nosotros hace poco en Argentina hemos hecho un trabajo sobre una quema de humedales en una zona en el delta nuestro, siguiendo, digamos, acá el río Paraná, llegamos al Paraguay, llegamos al Paraná, el Paraná termina en un delta muy grande, y se han quemado muchos pastizales, y la muerte cardiovasculares en la ciudad que estaba enfrente de todos esos pastizales, que es Rosario, cardiovascular ha aumentado significativamente. Por lo tanto, este no es un detalle menor. Tenemos, yendo a ver para allá tenemos toda la Amazonía que se está quemando en forma permanente, y ese aire les va a llegar a ustedes. Así que este es un punto
de la contaminación del aire que hay que darle importancia. A mí me parecía extraño esto hace unos años atrás, pero cuando uno empezó a ver bibliografía y los datos, resulta ser que esto es importante. Y estas son las principales NOx, ya quiero cambiar. Y acá voy a la compresión. Todo eso que dije para explicar este gráfico. Este gráfico. Cuando yo me recibí hace, qué sé yo, el milenio pasado, digamos, tenía un paciente que vivía aproximadamente hasta los 75 años. Tenemos, en general, epidemiológicamente, nuestra primera enfermedad a los 45 años, así que prepárense. Primera enfermedad. Los pacientes se ponían mal relativamente cerca del final de su vida, con lo cual vivían relativamente con poco tiempo de discapacidad. Avanzamos un montón estos últimos años. Yo estoy con el doctor Reus ahí, usamos por la hipertensión reserpina, ¿te acordás? Guanetidina, eran peores los remedios que tratar la hipertensión. ¿Está bien? Usábamos remedios espantosos, hoy tenemos como 30 remedios antihipertensivos. Para la diabetes lo único que teníamos era insulina, la insulina porcina humana, que además daba reacciones alérgicas, era una cosa espantosa. Ahora tenemos un panel de fármacos increíbles, con lo cual hemos logrado que muchas enfermedades traspasen el tiempo mucho más años que lo que era lógico, pero con bastante discapacidad. Este es el problema. Vivimos 20 años más, tal cual mostré los gráficos anteriores, pero muchos de ellos con discapacidad. El desafío es empujar a través de tener hábitos de vida saludable que las enfermedades aparezcan más tarde y que la discapacidad sea lo menos posible. Los pacientes míos, yo le pregunté en el consultorio, a varios me animé, le pregunté, ¿cómo quisiera que termine su vida? Doctor, que me vayan a buscar la mañana y que me encuentren muerto. ¿Queda claro? ¿Qué me quiso decir? Hasta el día anterior quería estar bien. Me lo dicen los pacientes, esto no lo dicen los pacientes, me lo han dicho, a varios les pregunté. Ese es nuestro desafío, sobre todo para los jóvenes, empujar las enfermedades. No las vamos a eliminar, que quede claro este concepto, porque a veces hablan, por ejemplo, acá estaban antes, prevención de la demencia. Yo digo retraso de la demencia. Yo no digo, porque si viviésemos 90 y pico de años, nos vamos a poner demente en algún momento, ¿queda claro? Hoy vamos a estar con artrosis. En algún momento la enfermedad te gana. Pero lo más importante es que eso se comprima al máximo, que uno esté con autocuidado hasta el máximo. En el simposio anterior, fíjate que mucho se estuvo hablando de la discapacidad de los cuidadores y todo eso. Y eso genera un costo para las familias gigantesco desde el punto de vista económico y todo lo demás. Por lo tanto, comprimir me parece lo más importante. Nosotros hemos hecho todos los factores de riesgo del año 95 cuando hicimos el programa de geriatría en mi hospital italiano. Habían 2 trabajos que hablaban de prevención cardiovascular, el SHEP y solamente el Simvastatin Study, que trataban los pacientes hasta los 70 años. Decidimos en el año 1995 tratar al endotelio del anciano como si fuese joven. ¿Queda claro? Simplifico así. ¿Qué logramos? La fractura de cadera la tienen. No es que no se fractura, pero se fracturan 10 años después. 10 años después. ¿Se dementiza? Sí, se dementiza. No a los 82 años, se nos dementizan a los 88. Han logrado en uno 10 años de funcionar bien y el otro 6 años menos de tener enfermedad. No eliminamos la enfermedad, porque a veces los médicos hablan de tal manera, sobre todo los cardiólogos, que parecen que van a prometer la inmortalidad. Le damos esto y no se mueren, dicen. Ustedes escucharon hablar a los cardiólogos, prometen inmortalidad, prometen una cosa delirante. Esto es importante tener en cuenta. Y después esto otro, sociosanitario, lo muestro. Este es un barrio, el 31 de la Recoleta, durante COVID. En un momento el 52% del barrio tenía COVID, el otro que está al lado, 1000 metros de distancia entre un barrio y el otro, 6%. 1000 metros de distancia. Hay un mundo en 1000 metros. Sí, estos viven ahí, fíjense todo, y estos creen que están en París. ¿Está bien? ¿Está bien? Una de las tantas crisis argentinas. Mire este señor con un traje Armani y ese chico, 20 años después, no sé qué pasa. Ese chico todo el día en la calle con ese trabajo, no sé si está vivo o discapacitado. ¿Está bien? Esta foto habla por sí misma, no hace falta decir mucho más. Y esto otro, una idea que le tomé también al doctor Campos, que es
los sistemas médicos, ¿qué es lo que pasa? Hace 20 y pico de años en Honduras hubo un tremendo huracán, el huracán Mitch fue tan poderoso que cambió el curso del río. Entonces el puente quedó así y el río por otro lado. Es brillante la idea de Luis Campos. Yo le robé esa diapositiva. O sea, los sistemas de salud no se ajustan a la realidad. La realidad va por un lado y nosotros le ponemos un hospital de otra manera, con otro sistema. Tenemos que reajustar todo, ¿no? Los fenómenos sociosanitarios, no voy a hablar más de esto, pero se nos hizo tiempo. Abel Bikila, primer africano que ganó, corría cuando era chico para cazar, ¿está bien? Corrió descalzo en Roma, descalzo. Tuvo una paraplejía 4 años después, en Etiopía fallece. Stephen Hawking, de que yo era chico ya estaba en una silla de ruedas, vivió 60 años en silla de ruedas, en Inglaterra. En Inglaterra, ¿notan la diferencia? ¿Está bien? 2 discapacidades, una en un lado y el otro. Y esto, para mí el trabajo más importante. Si tengo 5 hábitos de vida negativos, la primera columna, comparado con la última, esa, no sé, celeste medio brillante, con los 5 hábitos de vida sanos, no fumar, no hipercolesterolemia, no tomar alcohol y cuidarme y hacer algo de ejercicio, las mujeres a partir de los 50 años viven 14 años más. No estoy prometiendo la inmortalidad, estoy prometiendo que va a seguir más tiempo. Los hombres vivimos 2 años menos. Este es un trabajo del 18 que para mí cambió el paradigma en forma bien clara y concreta, porque queremos tener esto, una rectangularización de la vida, digamos, no deteriorándonos de a poco, sino estar lo mejor posible y bueno, caernos al final, porque caernos no vamos a caer, eso no cabe la menor duda. Miren lo que dijo este tipo hace 350 años y hoy estamos hablando del tema. Hace 350 años dijo eso. ¿Dónde estábamos? El envejecimiento que queremos. Y voy a hacer esta comparación, ¿está bien? Lástima que no está Falcón, que está ahí rockera. Tina Turner y Beyoncé. Beyoncé es una bomba sexual, imagínate. ¿Sabe qué diferencia de edad había entre ellas dos? Más de 40 años. Cuando Tina Turner hizo famosa esta canción, Beyoncé no había nacido. Y están ahí. No es menos. Tina Turner no es menos. Queda aquí. Vamos a hacer otra comparación más. Ah, no, perdón. Bueno, hace lo que quiere esto. Tiene que ir para atrás y va para adelante. Esto es lo que nosotros proponemos. La otra comparación era con John Stone y la cantante de Blondie, ¿no? Sí, conocen Blondie, que también había más de 30 de diferencia, estaban las dos en un mismo escenario. Vos imaginate, John Stone, una chica divina, y la otra ya vieja, pero cantando, igual, no tener vergüenza. Y Paul McCartney. Pero no encontré de Paul McCartney con un joven. Yo estaba comparando las edades. Esto es lo que un poco proponemos nosotros, ¿no? Tenemos una etapa de una vida donde tenemos todo un mandato que tenemos que hacer y nos llega el retiro. Y el retiro nos envejece súbitamente. Esta es la que tenemos que ver. Si nosotros hacemos hábitos de vida saludables, si nos rompemos estrategias, es posible que tengamos la posibilidad de hacer un segundo proyecto de vida. Deberíamos tener 30 años más por delante. Una mujer en Francia jubilada vive 28 años más después de la jubilación. Mucho tiempo para no hacer nada, ¿no? Mucho tiempo, 28. Así que si tenemos hábitos de vida saludable y excelentes médicos como ustedes, que los podemos mantener a los pacientes sin discapacidad, podemos tener tiempo de hacer un segundo proyecto de vida. Por lo tanto, el nuevo paradigma para mí no es pelear contra la muerte, sino pelear contra la silla de ruedas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cámara, por la presentación y ver cómo debemos prepararnos, qué patologías tenemos que actualizarnos para continuar. Quiero presentar además a los que nos acompañan en la mesa, el doctor Alfredo Cabrera Rayo de México, que es un referente latinoamericano en la medicina interna, conocido por su claridad conceptual y su compromiso con la educación médica. También está la doctora Fanny Soilán, que es de aquí de Paraguay, formadora de generaciones, cuya voz siempre nos recuerda la importancia de la clínica y el juicio clínico.
Ahora vamos a invitar al doctor Pascual Valdés. El doctor es doctor de la Universidad de Buenos Aires, magíster en salud pública y bioética, especialista en clínica médica, terapia intensiva, medicina general y familiar, geriatría, gerontología, medicina de emergencias, recertificado en las mismas especialidades, profesor titular de medicina interna de la UBA y la Universidad Nacional de La Matanza, director de la carrera médico especialista de medicina crítica y terapia intensiva en la UBA, y director del curso superior de especialistas de clínica médica de la Sociedad Argentina de Medicina y además presidente de este Foro Internacional de Medicina Interna. Bueno, buenos días. En principio, desde la Sociedad Argentina de Medicina y del Foro Internacional de Medicina Interna, agradecer a los líderes de este proyecto, el doctor Jesús Falcón, el doctor Alfredo Cabrera y a todas las comisiones directivas que acompañaron para hacer este maravilloso evento que denota mucha organización y mucho trabajo. Bueno, este es mi tema, controversia del uso de corticoides en la sepsis. Todos han atendido pacientes de medicina interna. Levanten la mano los que en sus pacientes sépticos usan o usaron alguna vez corticoides. Bien. Y a ver, ¿y los que no usaron, los que nunca usaron corticoides? Bien por vos, ¿eh? Al fin de la charla te vas a llevar un regalito, me parece. Bueno, cuando uno mira algunas de las revistas, algunas publicaciones donde dicen controversias en el manejo de la sepsis, nos encontramos con algunos conceptos, a ver si a mí me funciona. A mí me funciona, Luis. Se fue. Entonces, algunos conceptos como las nuevas definiciones, me dejó de funcionar. La vieja controversia cristaloides-coloides o cristaloides balanceados versus soluciones salinas, uso precoz de antibióticos y la que nos lleva hoy a esto que es, usamos corticoides siempre, a veces, nunca, cuándo. Bueno, entonces vamos a tener una agenda. En la agenda tendremos el cuándo, el cuál y cuánto, qué subgrupos se benefician más, algo sobre la insuficiencia suprarrenal y sepsis, la vía de administración y la seguridad del uso de corticoides. Entonces, respecto a cuándo, este es un trabajo del año 2023 que compara pacientes sépticos, inicio temprano, inicio tardío, el punto de corte es 3 horas para este estudio, con 81 pacientes, poco más de la mitad eran varones, 59 años, y el 57% era del grupo precoz. Bueno, las medidas fueron, por ejemplo, suspensión de vasopresores. O sea, cuando se suspende vasopresor quiere decir que el corticoide empezó a frenar un poco el proceso. Bueno, el tiempo necesario fue 25 horas para el grupo precoz, 37 horas para el tardío. Esto nos da una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual ese ya es un punto a favor. Después hay otros puntos que es reversión del shock y estadía más corta en la terapia intensiva. En ambos anduvo mejor en el grupo precoz, pero las diferencias no alcanzaron significancia estadística. Eran 81 pacientes, seguramente a mayor escala podría llegar a haber dado un número más concreto, ¿no? Entonces, comparando todas las variables, el número de horas de vasopresor fue en este estudio con 81 pacientes el que marcó diferencias. Entonces, la conclusión de este trabajo es que el inicio temprano de hidrocortisona dentro de las 3 horas es favorable puntualmente para suspender vasopresores y para otras variables habrá que hacer algunos estudios con más cantidad de pacientes. Bueno, sobre cuál y cuánto. Vamos a dividirlo esta parte en argumentos que tenemos a favor y argumentos que tenemos en contra. Aunque esto que les digo a favor y en contra no es tan así, porque
todos los estudios tenemos algunas cositas buenas, algunas cositas no tan buenas. Los que ponemos como a favor es donde las buenas predominan un poco más, las que tenemos en contra son donde las no tan buenas predominan un poco más, pero no hay estudio que diga esto es así de categórico que hay que darlo o esto es así de categórico que no hay que darlo, ¿no? Entonces lo que uno tendría que ir viendo en cada uno de estos estudios es cuáles son los objetivos finales, las variables de interés o los endpoints para ver qué sirve y qué no sirve. Entonces, respecto a la fisiopatología, reducen la inflamación sistémica, mejoran la estabilidad hemodinámica y reducen la duración del shock y la estadía en cuidados intensivos. Y esto es así en casi todos los estudios. Ahora, hay algunos que remarco, el Corticus y el Adrenal, dos de los estudios más importantes, donde sugieren que pueden reducir el tiempo del shock y la duración de terapia, pero el beneficio, no, ahí dice no siempre muestra un beneficio claro en la mortalidad. En realidad, no hay beneficios en la mortalidad, y saquémosle la palabra claro. Y acá vemos un poco de historia. Antes, cuando no había esto del estudio con el grupo de intervención y el grupo placebo, bueno, ensayos clínicos pequeños, se demostró que el uso de dosis baja de hidrocortisona redució más rápido el shock y se requería menos cantidad de drogas vasoactivas. Esto es prácticamente en 1990, 35 años. La realidad, y ya me anticipo, esto no cambió. Esto sigue siendo así. Agregando que no hay grandes beneficios en la mortalidad. Después vino Venkatesh, que encontró tiempo más corto esta resolución del shock, acortamiento del tiempo en terapia intensiva, en particular y en el hospital en general. En pacientes con shock séptico refractario. Menos días de ventilación mecánica, mejora de parámetros hemodinámicos, reducción de necesidad de transfusiones. En el año 2008 se hizo el famoso ensayo Corticus y acá fue categórico. Diferencias no significativas de mortalidad con versus sin corticoides. Pero menos duración del shock en el grupo tratado con hidrocortisona. Uno dice, bueno, ¿lo usamos, no lo usamos? ¿Me acorta el tiempo de shock? Bueno, eso serán decisiones internas de cada lugar. Usaré menos vasopresores, tendré menos días en terapia intensiva, entonces desde la gestión hospitalaria mejoro la cantidad de días cama, etcétera. Bueno, por eso depende de dónde uno lo esté mirando. Si lo miramos desde la gestión hospitalaria, desde los deseos del paciente, desde el diálogo con las familias, o sea, hay todo un combo de situaciones. Entonces, la idea es, bueno, tengamos en claro para qué sirve, para qué no sirve, y después decidamos. Y tal vez no tengamos que decidir como regla general, sino individualizar cada caso, ¿no? Bueno, fue el estudio, este es el resumen y traducido. Concluye que la hidrocortisona no mejoró la supervivencia ni la reversión, en este caso, en pacientes con shock séptico, ni en general, ni en pacientes que no respondieron a la corticotropina, porque el estudio fue más amplio. Acá veían si tenía buena respuesta o no, o sea, miraban acá la reserva suprarrenal, ¿no? Aunque la hidrocortisona aceleró la reversión del shock en los pacientes en que se revirtió. Ojo, porque hay grupo que revirtió y grupo que no revirtió. Dentro de los que revirtió, con hidro y sin hidro, bueno, la hidro fue mejor que el placebo para revertir el shock. Pero hubo otro grupo que no revirtió aún con hidro. Vean acá las variables de interés, a ver si lo voy a poder marcar. Bueno, muerte en 28 días, muertes en UTI, muertes en el hospital, muertes al año y días de estadía en terapia en el hospital. Todo fue no significativo. Vean todos los valores para este estudio. Después este estudio, 10 años después de Venkatesh, donde tomó ya 3.800 pacientes, y fue este es el estudio Adrenal, que fue el más grande. Después vinieron metaanálisis más grandes, pero con reclutamiento de pacientes fue el más grande, paciente con sepsis, hidrocortisona versus placebo, bueno, sin diferencia de mortalidad a los 90 días. Menos tiempo de shock, menos días en terapia intensiva, menos días de ventilación mecánica en los que tenían hidrocortisona. O sea, si yo quiero liberar camas de terapia, bueno, podría, porque tengo una gran demanda, bueno, menos días de terapia, menos ventilación mecánica,
Si tengo menos ventilación mecánica, tengo menos neumonía intrahospitalaria y menos gasto de antibióticos. O sea, por eso hay que mirar un poco todo para tomar las decisiones. Ven cómo hidrocortisona y placebo a los 90 días fueron lo mismo. Y acá vean dónde sí hubo diferencias. En el tiempo medio hasta la resolución del shock, hasta el alta de la terapia, el número de días vivos fuera de la terapia y tiempo hasta el cese de la ventilación, o sea, días de ARM y cantidad de transfusiones de sangre. Todo esto fue significativa, las diferencias. No hubo diferencias en la mortalidad a los 90 días, a los 28 días, en la recurrencia del shock, el tiempo hasta el alta hospitalaria, días libres de ventilación mecánica, recurrencia de ventilación mecánica, días de diálisis, días y uso de diálisis y bacteriemias o fungemias nuevas. Y este análisis es un análisis que se le agrega, esta es la tabla, lo que está en negro, pero acá le agregué la suma de eventos, los que tenían hidrocortisona, que eran en este subgrupo 54 en 21, esto da casi un 3%. Los que tuvieron placebo, 12 eventos en 6 pacientes, 0.9%. Esto nos da un número necesario a dañar 50, o sea que cada 50 pacientes que yo le doy hidrocortisona, algún efecto voy a tener. Este es otro estudio, beneficios en sépticos y shock sépticos. Esto es un análisis de 16 estudios. En estos 16 análisis que eran elegibles, ninguna mejoría significativa en la mortalidad, ni a los 14 ni a los 90. Pero en 4 estudios hubo, acá, 4 estudios, reducción de mortalidad a los 28 días, con dosis bajas, 200 a 300 miligramos por 5 más días. Se redujo la mortalidad en la terapia, en el hospital, y menos días con eventos adversos de hiperglucemia e hipernatremia. Después vino el Approach 2018, donde ya 1.200 y pico de pacientes, ya es hidrocortisona más fludrocortisona, y se encontró un beneficio, acá encontraron beneficio en la mortalidad en el grupo tratado con corticoides, pero haciendo un subanálisis, parecía que había un poquitito de trampa con esto, porque fíjense que los que andaban bien eran menos severos, con menos dosis de vasopresores, que es lo que marca la diferencia entre el crítico y no crítico, la dosis de vasopresores, menos porcentaje de sepsis a partir del abdomen y más a partir del pulmón, que en general son pacientes menos graves. O sea que, digamos, los grupos no eran iguales. Como decimos en Argentina, trucho. No sé si acá también se usa, ¿no? Después, otro metaanálisis con 7.000 y pico de pacientes. La terapia con corticoides no redujo la mortalidad, ni a corto ni a largo plazo. El shock duró menos, hubo menos días de terapia intensiva y menos días de ventilación mecánica. Ahora pasamos a los argumentos en contra, que como les dije antes, no son todos tan en contra, así como todos estos no fueron tan a favor. Falta de impacto claro en la mortalidad, riesgo de efectos secundarios graves, ahora sí hablamos de esto, infecciones secundarias, hiperglucemia, debilidad muscular, retraso en la cicatrización de heridas, posible inmunosupresión, riesgo de otras infecciones e inconsistencia en los resultados. Algunos estudios sugieren beneficios modestos y otros nada o algún daño. Entonces, acá volvemos atrás a la historia, el estudio Sprung, 1984. Vamos al grano, lo último que está abajo, sin diferencias para óbito. Roger Bond, viejo conocido de los que hacen medicina crítica de hace casi 40 años, que escribía muchos libros sobre las clínicas médicas de Norteamérica. Era un médico intensivista. Bueno, hizo un ensayo clínico con 882 pacientes, metilprednisolona versus placebo, sin diferencia de mortalidad. Pero si el paciente tenía 2 de creatinina, los que recibían corticoides les iba peor. Después en el año 87, otro estudio, 223 personas, sin diferencia de mortalidad a los 14 días, y además, los que no recibieron corticoides resolvieron más rápido la infección. Después viene el estudio IPRES, que también fue otro estudio que marcó un hito en el uso de corticoides en sepsis, 2016.
sin diferencia en mortalidad a los 28 días y sin diferencia en la progresión al shock. En la progresión al shock, o sea que este grupo no eran shock séptico, eran sepsis grave, que podía ir al shock. Pero mayor tasa de efectos adversos, mayor hiperglucemia, mayor debilidad muscular y mayor cantidad de infecciones en los que recibían corticoides. Bueno, este es el estudio, el IPRES, que nos muestra entonces, entre los adultos con sepsis grave, no es shock séptico, ¿no? El uso de hidrocortisona versus placebo no redujo el shock séptico en 14 días. Y estos hallazgos no respaldan el uso de hidrocortisona en estos pacientes con sepsis severa. Bueno, después este grupo brasileño hizo una revisión, esto es del año 23, donde concluyen que el uso de corticoides no impacta en mortalidad ni a los 28 ni a los 90, pero puede influir dentro de la mortalidad de la terapia, dentro de la mortalidad del hospital, si hay shock séptico refractario. Ven que van a encontrar algunas cositas diferentes cuando uno mira endpoints diferentes. Sí hay menos tiempo hasta que se resuelva el shock, esto quiere decir menos tiempo de uso de vasopresores, menos tiempo en terapia, menos tiempo en el hospital y menos tiempo de ventilación mecánica. Y mejora de algunos parámetros hemodinámicos. Y concluyen que la elección es la hidrocortisona por debajo de 400 miligramos, que otros como la dexametasona y la metilprednisolona podrían tener impacto si se dan en dosis equivalentes. Ellos encontraron que lo mejor es el bolo seguido de infusión. Estas son guías del Critical Care del año pasado, de mayo, o sea, de hace exactamente un año, donde recomiendan. Bueno, cuando uno recomienda, es un grupo de gente que se sienta y dice, a ver, che, ¿qué nos parece? Tampoco es algo... Las guías muchas veces no son tan científicas, digamos, ¿no? En su elaboración, pero tienen la mirada de los expertos. Habría que ver cómo definimos experto también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sugieren sepsis y shock séptico. En sepsis y shock séptico, ya no es solo shock séptico, como recomendación 1A, sugieren dar corticoides en adultos con shock séptico, con una recomendación que es condicional y de baja evidencia, de certeza, ¿no? Pero están en contra, como recomendación 1B, de dar dosis altas y poco tiempo, o sea, no más de 400 y no menos de 3 días. Como recomendación fuerte con una evidencia moderada. Y bueno, ¿cuánto sugieren? Hidrocortisona 200, que puede ser continuo o cada 6 horas. No aclara si es precedido de un bolo inicial. Con o sin fluorocortisona 50 por 7 días o hasta salir de la terapia. Esto de salir de terapia es medio, sería hasta la realidad, o porque uno puede estar en terapia por distintos motivos y no va a andar con hidrocortisona por motivos que no tienen que ver con la sepsis, ¿no? Así que tendría que ser tal vez hasta 7 días o hasta reducir los vasopresores. Esta es otra revisión 2024, que tenía, a ver, 26.000 bases de datos, 3.500 de los últimos años. Donde, bueno, dice más o menos lo mismo, pero sí introduce un tema que no vimos hasta ahora y que no está todavía en muchos artículos, que está remarcado. Importancia de análisis genómicos y transcriptómicos para algunos subgrupos, donde, bueno, según este análisis genómico, podría andar bien con hidrocortisona y no. Lo cual, obviamente, hay que seguir investigando, pero llevaría a la idea de la medicina personalizada en el manejo de la sepsis en general y en particular el uso de hidrocortisona. Esta es otra revisión, y tiene grade, 20 artículos 2021, que no dice nada nuevo, ¿no? Se benefician los que tienen shock séptico refractario, hidrocortisona 200, 7 días, que podría ser útil para bajar la dosis de vasopresores, que el shock dure más y que la estadía en terapia sea más corta, con menos días de ventilación mecánica. ¿Y quiénes se benefician más? Esta es una publicación del 2018 que dice, primero leamos la parte de abajo,
No, vamos a la de arriba. Los corticoides no parecieron ser ni más ni menos efectivos en los subgrupos clínicos particulares que serían tal vez lo de nuestro interés. Dice, bueno, aunque sea, démosle a este grupo. Bueno, no habría diferencias, primero en el shock séptico, que es lo que nos está convocando, ¿no? Pero tampoco en la neumonía, en el distrés, los que tenían más riesgo basal de muerte, tipo un Charson más elevado, un Apache más elevado. Diferentes fármacos, no encontraron diferencias con hidrocortisona, metilprednisolona, en diferentes dosis, dosis bajas, dosis altas, en diferentes regímenes, ya sea únicos o combinados con mineralocorticoides, en ensayos viejos versus ensayos nuevos. Fíjense que la primera diapo que les mostré es del año 90 y hoy estamos diciendo lo mismo que decíamos en el 90. Y ensayos con... Nosotros criticamos, no, este ensayo le falta esto, esto tiene mucho sesgo, este no, este es más limpito, tiene menos sesgo. Bueno, comparando más sesgo con menos sesgo, tampoco hay diferencia. O sea, esta diapo mata a los corticoides en la sepsis directamente. Ah, pero no, los que tienen insuficiencia suprarrenal, en esos podría ser. Bueno, acá hubo un estudio en el 2002, decía que vamos a ver primero si tienen reserva suprarrenal, le hacemos una prueba de CTH, bueno. En el grupo que tenían mala reserva, el uso de corticoides se asoció con menor mortalidad a los 28 días. En cambio, los que tenían buena reserva, no hubo diferencias. Esto de alguna forma colocaría, o eso que hicieron en el 2002, o instalaría que cuando uno tiene un paciente con shock séptico, tendríamos que hacer la prueba CTH para definir si damos o no hidrocortisona. Pero después, bueno, esto no... ya acá le hicieron la crítica. Hubo un grupo placebo donde tuvieron muy alta mortalidad y esto ya levantó muchas sospechas sobre la claridad de este estudio. En el 2016, ustedes saben que desde hace ya más de 20 años está entre los intensivistas del Society of Critical Care esto de la campaña de sobrevida a la sepsis, sobre todas las recomendaciones, y cada 2, 3 años, 4 años la van renovando, ¿no? Entonces, en 2016 decían que el uso de corticoides tendría que estar limitado a los pacientes que tengan shock séptico refractario con sospecha de insuficiencia adrenal secundaria. Pero, bueno, cuando uno dice refractario, la definición de refractario no es la misma, es muy empírica. Para mí es con tales dosis, para mí es si no respondió, con esto más esto, o sea, fluidos más vasopresores, vasopresina, o no, para mí es noradrenalina. Bueno, no estaba claro, entonces esta palabra refractario quedaba a la libre interpretación. Recién en el 2021, los de la campaña de sobrevida a sepsis dijeron, no, shock séptico refractario es esto, es que la dosis de norepinefrina sea 0.25 gamas kilominuto durante 4 horas después de su inicio para mantener una presión arterial media adecuada. Recién en el 2021 pudimos decir, bueno, estos son los pacientes con shock séptico refractario. Entonces, esta guía en el 2021 dice que todos los datos del uso de corticoides tenían calidad de datos de baja a moderada, que permitan resolver el shock más rápido a costa de una posible debilidad muscular, y el impacto de la mortalidad quedaba muy dudoso. Y entonces, incluso una recomendación débil de usar corticoides en shock séptico que requiera vasopresores a pesar de una adecuada reanimación con fluidos. Bueno, es que llega el paciente séptico y le meto los vasopresores sin darle líquidos. Bueno, y por la vía, ya vamos terminando, la hidrocortisona en menos de 400 miligramos es lo que mencionan estos estudios, que la dexa y la metilprednisona pueden ser superiores a la hidro para reducir mortalidad a corto plazo. Bueno, acá metemos otro concepto. Estos autores hablan de que debería ser en bolo, otros dicen en bolo, pero seguir con infusión, y otros dicen, y mirándolo desde los efectos adversos, el riesgo de hiperglucemia es el mismo, bolo con infusión, así que por el lado del azúcar en sangre no nos preocupemos por la vía. Este es otro metaanálisis, 22 estudios, no proporcionó evidencia que una intervención o régimen sea mejor que otro en general. Lo que hay en todos es reversión del shock. En todos los estudios la reversión del shock es lo que sale, ¿no? Ahora sí, como excepción, encuentra que la hidrocortisona como bolo o como infusión tuvo más posibilidades que el placebo y la metilprednisolona de revertir el shock.
Vean este cuadrito, abajo la bola azul grande es el placebo y acá las flechitas hablan de comparación con prednisona, metilprednisona, ID en infusión, B de bolo, hidrocortisona en infusión en bolo o dexametasona en bolo. Bueno, vean lo que está recuadrado, la línea central que marca el 0, ¿no? La no diferencia, y vean como todos los estudios atraviesan la línea, más allá que se sitúen de un lado o del otro, todos sus intervalos de confianza tocan la línea, o sea, no hubo un solo estudio que haya mostrado diferencias. Ahora, cuando lo juntamos, encontramos, haciéndole metaanálisis, que la hidrocortisona fue mejor que el placebo, que la metilprednisolona en bolo, para revertir el shock. Eso es lo que está marcado en rojo. Pero la columna de la derecha, que es mortalidad, todo es no significativo. No hubo diferencias hidrocortisona versus placebo para que el paciente viva más. Y si son seguros, bueno, esta es una revisión Cochrane, con 61 ensayos, casi 13.000 participantes, donde dice, reduce levemente la mortalidad a los 28 días, pero poca diferencia en la mortalidad a largo plazo, probablemente reduzca levemente la mortalidad hospitalaria, reducen los días de estadía en terapia, gran reducción de la estadía hospitalaria de todos los participantes, y acá vamos a los riesgos. Aumenta el riesgo de debilidad muscular, como que si el paciente lo está agarrando durante la ventilación mecánica, seguramente sea prolongada. Pero probablemente no aumenta el riesgo de sobreinfección, aumenta el riesgo de hipernatremia, aumenta probablemente el riesgo de hiperglucemia, poca diferencia en sangrado digestivo, stroke o eventos cardiovasculares y poca o ninguna diferencia en eventos neuropsiquiátricos. Y respecto a infusión continua de corticoides frente a bolo, Cochrane dice no tenemos datos. Y concluyen que probablemente reduzca la mortalidad a los 28 días y en el hospital, que hay gran reducción en la duración de la estadía de terapia intensiva, poco o ninguna diferencia en riesgo de complicaciones mayores, pero mayor riesgo de debilidad muscular, de hipernatremia y de hiperglucemia. Y este otro estudio encontró mayores necesidades de diuréticos, de insulina, destete más prolongado de ventilación mecánica y más necesidades de traqueostomía. Aparición recurrente y tardía de infecciones polimicrobianas y micóticas, aumento del riesgo de muerte o discapacidad. Los corticoides, según este estudio, matan más que benefician. Y como conclusión final, podría haber beneficio en estabilidad hemodinámica, menos tiempo de shock, pero en la mortalidad no queda claro. Y más bien tirando a que no hay impacto en la mortalidad. Y en algunos casos uno podría considerarlo si es refractario, si hay insuficiencia suprarrenal, pero los riesgos potenciales son importantes. Entonces, individualizar la decisión, considerando riesgo y beneficio para el paciente, pero también tener en cuenta estas cuestiones que hablamos del diálogo con los pacientes, el diálogo con las familias, la gestión hospitalaria, la gestión de camas de terapia intensiva, la gestión de camas de hospital, etc. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Invitamos rápidamente al doctor Diego Graña. El doctor es especialista en medicina interna, especialista en enfermedades autoinmunes, máster en educación, coordinador de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas en el Hospital Pasteur. Nos visita de Uruguay y nos va a hablar acerca del riesgo vascular que debemos saber los internistas. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, Nobleza obliga a agradecer al comité. Perfecto, muy bien. Al comité organizador por invitarnos y participar a través del FIMI. Y la idea acá es tratar de hablar un poco del riesgo vascular, pero focalizado desde otra perspectiva, ¿no? Focalizado desde una enfermedad autoinmune sistémica tan frecuente en el consultorio como es los pacientes con lupus. ¿Y por qué creo que esto es importante que nosotros los internistas tengamos que manejarlo? Porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con lupus. Existe una gran subestimación del riesgo real de desarrollar un evento cardiovascular en los pacientes con lupus. Esto ha hecho que se hayan desarrollado múltiples scores de riesgo, porque como ustedes saben,
está subestimado este riesgo real en esta población. Los scores no logran acercarse a la probabilidad real de desarrollar un evento adverso. Esto determina que tengamos además que tener una mayor necesidad de establecer una clara prevención primaria y prevención secundaria e interpretar no solamente a los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, sino al lupus como enfermedad. Algunos conceptos que son importantes es que los pacientes con lupus suelen tener más de un factor de riesgo cardiovascular tradicional, lo suelen tener en edades más precoces, suelen ser más severos y muchas veces se asocian entre sí. Y a eso hay que sumarle el factor enfermedad autoinmune en sí como un factor de riesgo independiente. Esta es una curva de mortalidad que tiene ya muchos años, que fue descrita por Urovic en la década del 70, que evidencia la curva bimodal de mortalidad en los pacientes con lupus. Una primera curva que está vinculada, como se ve ahí, a... Bueno, Luis, creo que me pasa lo mismo que a vos. Que estaba vinculada más que nada con la actividad de la enfermedad y con las infecciones. Esto se ha logrado mejorar. Y hay una segunda curva que está a posteriori, que es mucho más prolongada y sostenida, que es la que está vinculada con las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es verdad que hemos disminuido la mortalidad temprana, esta que acabo de mencionar que estaba vinculada con la actividad y con las infecciones. Esto de alguna manera mejora la expectativa de vida, pero trae como resultado que todavía seguimos estando lejos en la mortalidad cardiovascular en los pacientes con lupus. Y hay que entender un poco lo que estábamos hablando. Los pacientes con lupus, por supuesto, que tienen factores de riesgo convencionales, que tienen particularidades en el desarrollo de estos factores de riesgo cardiovasculares convencionales, como les decía, suelen sumar más de un factor de riesgo, suelen ser más severos, suelen aparecer en etapas más precoces, y a eso hay que sumarle los factores que son propios de la enfermedad autoinmune, en este caso el lupus. ¿Y qué factores están vinculados? Bueno, algunos que están directamente vinculados con la inflamación, algunos que están vinculados con la actividad de la enfermedad. ¿Y esto qué impacto tiene? Tiene un impacto en la mortalidad. Los pacientes con lupus y que tienen una enfermedad cardiovascular viven menos que aquellos pacientes que tienen la misma carga cardiovascular pero que no tienen esta enfermedad. Y si uno ve acá esta gráfica, vemos que la sobrevida a los 15-20 años de los pacientes con lupus está por encima del 80%. Uno diría, bueno, esto es aceptable, 30 años con la enfermedad y la sobrevida es mayor del 80%. Pero recuerden que la enorme mayoría de nuestros pacientes con lupus se diagnostican en edades tempranas, 25, 30, 35 años. Por tanto, a los 30 años de la enfermedad van a ser pacientes que están entre 55 y 60 años. Y en ese periodo de la curva ven cómo la tasa de sobrevida baja considerablemente si la comparamos con la población general. ¿Y a qué pacientes con lupus les va peor? Bueno, esto parece bastante obvio, ¿no? Aquellos que tienen una enfermedad más severa, que tienen un proceso inflamatorio sostenido, ellos tienen una tasa de sobrevida más baja si lo comparamos con las enfermedades con la enfermedad más moderada. ¿Y qué otra cosa? El compromiso renal. Los pacientes con glomerulonefritis asocian mayor tasa de dislipemia, asocian mayor tasas de hipertensión arterial no controlada, por tanto eso tiene además un factor asociado en el impacto con respecto a la mortalidad. ¿Y qué es lo que hay por debajo de que estos pacientes con lupus tengan una mayor carga de enfermedad cerebrovascular o aterosclerótica? Y es, en definitiva, la ateromatosis acelerada. Esta gráfica que parece compleja, en principio viene con una primera fase en la luz vascular donde se produce una disfunción del endotelio. Esto genera la liberación de una cantidad de mediadores inflamatorios que van actuando como quimioquinas, van adhiriéndose otras células y van llegando células al endotelio que van generando todo un desbalance procoagulante que determina la formación del trombo plaquetario, como vemos acá, con lo que en definitiva es una placa complicada. Por tanto, si nosotros tomamos como base al lupus como enfermedad, vemos que lo primero que sucede es una disfunción endotelial. Hay un daño vascular que determina la liberación de mediadores inflamatorios. Esto genera una disrupción de la respuesta inmune innata con la liberación de interferón 1-alfa, y esto es bien importante, después se los voy a comentar, porque está cada vez más claramente vinculado que los altos niveles de interferón 1-alfa están vinculados con mayor tasa de infarto agudo de miocardio en los pacientes con lupus. Esta disfunción de la respuesta inmune innata determina posteriormente una alteración en lo que es el cuadro que está acá, en la respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune adaptativa estimula a los linfocitos B que producen
mucho más autoanticuerpos, fundamentalmente anticuerpos antifosfolipídicos y algunos otros autoanticuerpos que median el proceso de la ateromatosis. Todo esto asociado en un paciente que puede estar expuesto, como decimos, al uso crónico de corticoides, que puede estar expuesto a inmunosupresores o que puede tener otros factores de riesgo que están favoreciendo el desarrollo de esta disfunción endotelial y por ende de esta ateromatosis acelerada. Por tanto, si uno tuviera que hacer un gran bloque o tuviera que hacer un gráfico que intenta representar las distintas causas que inciden en el desarrollo de un evento adverso vascular en los pacientes con lupus, por supuesto que considera los factores modificables y no modificables, pero tiene que contemplar indefectiblemente los factores vinculados con el lupus, como la actividad de la enfermedad, el daño que se produce a través de los distintos empujes, la duración de la enfermedad, los fenotipos, obviamente que aquellas manifestaciones mucho más graves, como pueden ser el lupus neuropsiquiátrico o el compromiso renal, tienen un mayor impacto en la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular adverso. El perfil de autoanticuerpos, como ya decimos, dentro de los antifosfolipídicos, la presencia de las anticardiolipinas y anti-DNA son de los dos anticuerpos que más se vinculan con el desarrollo de eventos adversos desde el punto de vista cardiovascular y algunas de las estrategias terapéuticas que comúnmente utilizamos como los corticoides o los inmunosupresores. Esto simplemente para decir que ya hay varios trabajos que ven cómo los pacientes con lupus que tienen un infarto agudo de miocardio tienen o se ha documentado un nivel de interferón 1 alfa mucho más elevado que aquellos pacientes con lupus que no desarrollan esta complicación. Estos son algunos estudios que van en esta misma línea, ¿verdad? Por tanto, esta disfunción o esta desregulación de la respuesta adaptativa que culmina con la producción de autoanticuerpos, entre ellos algunos como son los anticuerpos antifosfolipídicos, también tienen asociados algunos otros anticuerpos que son un poco más específicos en la ateromatosis subclínica que se desarrolla. Por ejemplo, anticuerpos contra las HDL. Esto lo que permite es que las LDL ingresen a las células endoteliales y produzcan lo que se llaman las células espumosas, que son las células que median el proceso inflamatorio que generan o gatillan la aterotrombosis o la placa complicada. Y en la misma línea hay anticuerpos contra algunas proteínas como la apoproteína 1 o la oxidasa de la LDH, que lo que hace es generar un ambiente proinflamatorio que promueve la cascada frente a la reducción de los factores protectores. Y ahora quiero hablar un poco de los factores de riesgo convencionales y cómo el abordaje de ellos tiene que ser diferente en los pacientes con lupus de aquellos que no lo tienen. En el 2020, la American Heart Association y el Colegio Americano de Cardiología actualizaron las pautas de hipertensión arterial y plantearon que el punto de corte para los pacientes era 130-80, ¿verdad? Que los niveles de corte tendrían que ser menores de 130-80, pero no incluyeron a los pacientes con lupus en estas guías. Entonces, el punto de corte para los pacientes con lupus siguió siendo 140-90. Este estudio lo que mostró es cómo se compararon pacientes con lupus en un seguimiento de 10 años, aquellos que tenían presión menor de 130-80, mayor de 140-90 y los que quedaban en el medio. Y cómo a 10 años tenían o no un evento adverso cardiovascular. El 73% de los pacientes con lupus que tenían una presión arterial mayor a 130-80 desarrolló algún evento adverso cardiovascular, mayor o menor. Y su tasa de sobrevida, como se ve acá, en el grafiquito de acá, fue claramente inferior, ¿verdad? Lo cual demuestra que claramente el lupus tiene que ser contemplado en este esquema de objetivo terapéutico para la presión. Obviamente que esto se vio además favorecido, ¿verdad? No solamente por sus valores de presión, sino por otros factores como el tabaquismo, el nivel de actividad, evidenciado a través de SLEDAI, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y la exposición a los glucocorticoides. Vean cómo en todos estos son valores estadísticamente significativos. Ahora bien, ¿qué otros elementos hacen del lupus para que tenga un impacto diferente en el desarrollo de enfermedad cardiovascular? Y por supuesto que la duración de la enfermedad, la edad al diagnóstico de lupus y el desarrollo de daño orgánico. Esto es bien interesante, es una cohorte, la cohorte de Toronto, que es la cohorte más grande que hay de pacientes con lupus, comparó la capacidad de tener o de desarrollar un evento adverso cardíaco y cerebrovascular. Y vean cómo, independientemente de las edades,
¿verdad? Y del sexo, los pacientes con lupus tenían 3 veces más riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio que la población general. Y si vamos al rango etario de 40 a 59, tenían casi 4 veces más probabilidad de desarrollar un infarto agudo de miocardio a 10 años. Y si vamos específicamente a las mujeres entre 40 y 59 años, tenían casi 6 veces más chance de tener un infarto agudo de miocardio que la población que no tenía lupus. Y en esta gráfica de acá se ve cómo existe un pico bimodal en el momento en que se desarrolla esta complicación. Hay un primer pico en los primeros 5 años del diagnóstico de la enfermedad y un segundo pico después de 20 años de duración de la enfermedad. Y esto es lo mismo, o es bastante similar, con la probabilidad de desarrollar un evento cerebrovascular, ¿no? Para la población general, digamos que cualquier paciente con lupus entre 40 y 59 años tiene 7.5 veces más probabilidad de desarrollar un evento cerebrovascular que aquellos pacientes de igual edad que no tengan lupus. Y esto llega hasta casi 11 veces más de riesgo relativo en la población de sexo femenino. Y acá en este caso, cuando uno evalúa la duración de la enfermedad, la enorme mayoría de los eventos se producen en los primeros 10 años de diagnosticada la enfermedad. Y por último, este estudio lo que muestra es que cuando uno compara pacientes con lupus y sin lupus, que tienen igual carga de factores de riesgo cardiovascular tradicionales, ¿por qué el paciente con lupus tiene una mayor tasa de eventos cardiovasculares adversos? Si comparamos estos dos bloques, lo que cambia la ecuación es el SLIC, que es lo que evalúa el daño acumulado de los pacientes con lupus, y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Por tanto, una vez más, incorporar elementos que hablen de la enfermedad en los scores es fundamental para poder aproximarnos al riesgo real que tienen estos pacientes de desarrollar un evento cardiovascular adverso. Y la pregunta que hacemos es, bueno, ¿cómo evaluamos entonces el riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus para no perder esta diferencia que nosotros tenemos? El estudio realizado por Michelle Petri, que es una de las que lidera el grupo americano de estudio de lupus, trató de incorporar estos elementos que estamos hablando, básicamente la presencia de actividad medida a través del SLEDAI, el consumo de complemento y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Y comparó los factores de riesgo convencionales con estos elementos a los scores de riesgo tradicionales, básicamente al Framingham y al de la American Heart Association. Y quiero mostrarles porque realmente es bien interesante, ¿no? Cuando uno compara pacientes de bajo o moderado riesgo de acuerdo a los factores de riesgo tradicional y no hay elementos asociados desde el punto de vista de actividad del lupus, ven que los scores son bastante similares, 5, 2,8, 7, 5,3. Ahora bien, cuando estos mismos pacientes con la misma carga de factores de riesgo tradicionales, yo les sumo, ¿no?, los factores vinculados al lupus, vean la diferencia enorme que hay en la capacidad que tiene un score de predecir la probabilidad de desarrollar un evento adverso. 22 versus 2,8, 38 versus 6, 51 versus 14. Es decir, la probabilidad de poder tener un evento adverso a los 10 años es estimada de manera más real o fidedigna cuando utilizamos un score que contemple estos elementos de lupus, ¿verdad? Cuando lo comparo con uno que no los contempla claramente, como es, por ejemplo, el Framingham. Y algo similar sucedió con el del American College y el de la AJA, ¿no? Cuando no se contemplan, las diferencias no son muy importantes, pero cuando las contemplo, una vez más, vean las diferencias, ¿no? 12 versus 0,8, 14, 2, 18, 9, 22, 14. Es decir, es fundamental para poder entender que el riesgo relativo o riesgo real de desarrollar un evento adverso en los pacientes con lupus tiene que contemplar algunas características de su enfermedad. Y para terminar, este es un estudio que comparó los distintos scores que tenemos o que contemplamos hasta el día de hoy, como son el Framingham modificado, el Q-RISK, el Q-RISK-DROS y el SDCRI, todos scores que evalúan el riesgo cardiovascular, algunos pacientes con lupus, otros sin lupus. Tratamos de estimar alto, moderado y bajo riesgo. Y vean acá cómo el área debajo de la curva es bastante similar, es decir, que ninguno de ellos ha mostrado ser superior con respecto al otro, ¿verdad? Estos son gráficas que muestran cómo alguno
detecta mejor los pacientes que tienen más o menos riesgo, riesgo intermedio. Las conclusiones fueron que el Framingham modificado fue superior al Framingham convencional y no inferior al Q-Risk, que se sugiere por su practicidad y simplicidad utilizar el Framingham modificado, que lo que hace es multiplicar por 2 al score de Framingham convencional, y esa multiplicación por 2 pretende reducir un poco esa diferencia que tienen los pacientes con lupus que les expliqué. ¿Qué nos dicen las guías? Ya estoy terminando, Estela. Poca cosa con respecto a esto. Nos promueven a el seguimiento y el control de los factores de riesgo tradicionales, a aquellos que están vinculados con la enfermedad, básicamente con la actividad, cuantificar los anticuerpos antifosfolipídicos, tratar de minimizar la lesión renal y su proteinuria, reducir al máximo el uso de glucocorticoides. Desde el punto de vista operativo, la tensión arterial con un objetivo menor de 130/80 y para eso tratar de utilizar IECA o ARA2. La suspensión de todos aquellos hábitos tóxicos como pueden ser el tabaco o el alcohol, los objetivos en la dislipemia buscando LDLs que sean menor a 80/100, el uso para eso de estatinas o inhibidores de la ISGLT2, mínima dosis de glucocorticoides a todos, salvo que haya una contraindicación formal, hidroxicloroquina, promover cambios en los estilos de vida y tratar de tener la mayor cantidad de controles periódicos posibles. Y por tanto, esto es un camino bastante dificultoso, nos queda mucho por recorrer, pero bueno, la idea era tratar de mostrar un poco en qué estamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias Diego por la presentación. Hay temas que tenemos que preguntarnos, seguramente vamos a hacer preguntas para la mesa redonda y presentamos ahora, con mucho gusto, tengo el honor de presentar al doctor Hugo Celauro. Nos va a hablar acerca de un tema importante, del banquete al consultorio, los cristales en acción. El doctor es especialista en medicina interna, PAS presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, PAS presidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Doctor. Muy buenos días. Primero, gracias a todos ustedes porque a esta hora todavía siguen acá en lugar de haberse ido a comer algo rico ya por ahí en alguno de los restaurantes de este hermoso hotel. Del banquete al consultorio, los pacientes comilones. No, toditos vamos del banquete al consultorio. Estas son las entidades a las cuales pertenezco. Quiero agradecer a la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación para esta charla. Quiero agradecer al World Summit of Medicina Interna o Internal Medicine en la persona del doctor Alfredo Cabrera Rayo por haber traído el World Summit por primera vez fuera de México, una idea que la tuvimos en una larga conversación cuando yo estaba en Ushuaia y él estaba en Ciudad de México, así que vean que no hay límites para la ciencia. Y quiero agradecer en la persona de Pascual Valdés y de Luis Cámara al Foro Internacional de Medicina Interna que nos ha unido desde hace años. Hemos participado en la fundación de este foro y soy parte de la organización del foro. Orgullosamente, miembro también del American College of Physicians, que da el endorsement para esta reunión. No tengo ningún conflicto de intereses con esta charla, no pertenezco a la industria farmacéutica en este momento. ¿Tienen hambre? Ya es hora de comer, ¿verdad? ¿A quién no querría agarrarse con alguno de estos jamones, salamines que están acá colgados, un chorizo colorado hasta ahora? Díganme si no estira ya una picadita. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Esto está lleno de purinas. ¿Y qué es lo que son las purinas? Son uno de los compuestos que existen en las células como degradación del ADN a ARN. Entonces esas purinas, adenina y guanina, se encuentran tanto en las carnes como en otros productos derivados. ¿Qué es la gota? La gota es un síndrome que deriva del depósito tisular de esos cristales que podemos obtener de una punción sinovial fácilmente y mirarlo con un microscopio de luz polarizada. Esos cristales pueden ser por aumento de la producción intrínseca del paciente o por una disminución de la eliminación del ácido úrico. La hiperuricemia no es signo evidente de gota, porque no hay una definición universal de hiperuricemia, pero se habla de hiperuricemia cuando pasa de 6.8 miligramos por decilitro en plasma. Hay una alta prevalencia en el adulto debido principalmente a la mayor duración de la hiperuricemia, a enfermedades asociadas, ahí está lo que hablamos toda la mañana, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, el uso de medicamentos como por ejemplo los diuréticos, los salicilatos. Además, afecta más a hombres que a mujeres, aunque
Hay un leve aumento de la incidencia en la mujer a partir de los 65 años y la presentación suele ser atípica en la mayoría de los casos de los ancianos. Un anciano, vamos a ver enseguida, que no se presenta con la gota típica del adulto. ¿Cuál es la epidemiología? Es más frecuente en hombres entre los 40 y los 60 años, 4:1, pero disminuye de 3:1 a partir de los 65. En estas encuestas, la incidencia fue del 3.17 aproximadamente y 3.6 en mayores de 75 años. En otro estudio muestra que la prevalencia va aumentando a partir de los 75 años y por encima de los 85 casi exclusivamente se presentan. 4 fases de manifestación clínica. Un periodo más o menos prolongado de una hiperuricemia asintomática, donde el paciente no siente nada, pero le encontramos en controles periódicos de consultorio que su ácido úrico está elevado. Un episodio de gota aguda que aparece súbitamente en una articulación periférica. Generalmente la podagra se va a ubicar en la articulación metatarsofalángica del primer dedo de alguno de los dos pies, generalmente el dominante, que es el que más trauma tiene. Un periodo asintomático entre los ataques de gota, que se llama gota intercrítica, y un periodo crónico donde aparecen ya los tofos, la gota tofácea, que produce tanta deformidad articular. La monoartritis gotosa tiene un comienzo agudo, dolor, edema, muchas veces se confunde con una celulitis, empieza generalmente a la noche, el paciente comienza a tener un dolor intenso, no puede caminar, no soporta el roce de la sábana sobre esa articulación, y el pico máximo del dolor generalmente aparece entre las 6 y las 12 horas. Esta crisis puede durar algunos días y puede resolverse con medicación o se puede resolver espontáneamente. Cuanto más rápido se trate, más rápido se va a resolver. Puede ser desencadenada por un ejercicio inusual, un paciente que es relativamente sedentario y que un día se le ocurre irse caminando a Cacupé. Por trauma, por cirugía, por excesos dietarios, que suele ser el más frecuente de todos, por exceso de alcohol o por una enfermedad sistémica severa. Entonces el paciente se va a quejar de un dolor intensísimo en esa articulación. Y va a estar roja, y va a estar hinchada, y va a tener fluxión. Las variaciones de presentación en adultos mayores suele ser más atípica la presentación. En mujeres de más de 60 puede ser un inicio poliarticular, lento, insidioso, subagudo, con compromiso de articulaciones interfalángicas. Le duelen más las manos que el dedo gordo. Es una situación que se parece más a una artritis reumatoidea o una enfermedad sistémica autoinmune, como la que mencionó Diego recién, que a un proceso puntual de una articulación. Solo el 50% de los adultos mayores va a tener una expresión monoarticular, el resto va a ser un cuadro poliarticular. Y en los ancianos es frecuente la aparición de nódulos de Heberden y de Bouchard, que les voy a mostrar en la siguiente imagen. Los nódulos de Heberden están en la interfalángica distal, los de Bouchard en la interfalángica proximal, que son diferentes de la risartrosis del pulgar, que también es muy frecuente en esta franja etaria. Las causas de hiperuricemia, como le dije, en 2 grandes grupos, el grupo de la producción de urato incrementada y el grupo de la eliminación renal de urato disminuida. Esta lámina es muy importante. ¿Qué tenemos acá? A mí sí me quiere, Juan Luis. En adultos, el comienzo agudo, en ancianos insidioso. En género predominante, en adultos hombres y en mujeres en el anciano. La afección monoarticular en los adultos, poliarticular en los ancianos. Tofos al inicio, es muy raro en adultos, muy común en el anciano, con mucha comorbilidad y una tendencia a la cronicidad, las erosiones y los tofos, que no es lo que solemos ver en el paciente adulto. Nuestros cristalitos, entonces, son el método diagnóstico de preferencia. La presencia de cristales de urato en el líquido sinovial durante una artritis aguda, la toma de la muestra es muy sencilla, una aguja 25 con una jeringa heparinizada, se toma la muestra, se envía al laboratorio y se pide que miren con luz polarizada y eso ya confirma el diagnóstico. O la demostración de un tofo que tenga los cristales, si el paciente ya tiene una evolución más avanzada, o cualquiera de 6 o más de estos criterios. Y muchas veces estos criterios vienen toditos juntos. El paciente viene con un ataque de monoartritis, con la articulación enrojecida, tiene una hiperuricemia de antes, tiene una inflamación asimétrica en la articulación en la radiología o tiene un quiste óseo subcortical. 6 de esos criterios, aunque no tengamos la visión del cristal, ya nos da el diagnóstico. ¿Qué tratamiento vamos a elegir?
Cada fase tiene una estrategia terapéutica diferente. No hay muchos ensayos clínicos, por lo tanto acá no es que tenemos mucha medicina basada en la evidencia, sino medicina basada en la experiencia. ¿Cuáles son los pilares básicos del tratamiento? Medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Siempre hablamos de esto. Y entre las medidas no farmacológicas, las mismas de siempre. Tratar que el paciente se mueva, tratar de que el paciente mantenga su peso ideal, que controle su azúcar, que abandone el alcohol. Primer principio básico. El depósito de cristales de urato es reversible, así que hay que tratar de eliminar los cristales de urato que hay en exceso, disminuyendo la hiperuricemia. Segundo, controlar la inflamación articular. Y tercero, evitar crisis inflamatorias posteriores con medicación profiláctica en aquellos pacientes poco adherentes al tratamiento. Tenemos demasiados pacientes que prefieren tomar pastillitas que en lugar de comer sano. ¿Qué diagnóstico definitivo? Dijimos con los cristales. El paciente con hiperuricemia puede ser que tenga una enfermedad linfo o mieloproliferativa, puede ser que esté en falla renal y no nos dimos cuenta, puede ser que sea un hipertenso subagudo o que sea alcohólico. La hiperuricemia asintomática per se rara vez requiere tratamiento si se hacen modificaciones a tiempo. Y se debe preferir iniciar tratamiento con dosis bajas e incrementos escalonados. Colchicina, COX-2, AINES o corticoides son igualmente efectivos para el tratamiento y va a depender de cada grupo etario o del tipo de perfil de seguridad que tengamos para el paciente. La meta es llevar el ácido úrico por debajo de 6. Iniciar el tratamiento con alopurinol en pacientes que tienen más de 2 ataques al año y se prefiere alopurinol cuando hay presencia de cálculos renales o tofos gotosos o disminución de la filtración glomerular en pacientes que son sobreproductores de ácido úrico. El Febusostat, que también tenemos en nuestro mercado, es una alternativa en pacientes que no toleren alopurinol o en la falla renal, pero no es una alternativa en pacientes cardiópatas. Y no se debe ni suspender ni iniciar alopurinol en la fase aguda. Ese es un mensaje muy importante. Terapia por 6 a 12 meses y vamos a hacer profilaxis. En la crisis aguda, primero considerar la iniciación de la terapia y luego la elección del medicamento. Cuanto más rápido comience el tratamiento, más rápido se va a revertir la situación. Los pacientes tratados dentro de las 12 a 36 horas del inicio del ataque de gota agudo mejoran y el tratamiento no requiere más de 7 a 10 días. Sin embargo, los que tienen brotes graves o que experimentan un retraso en el inicio del tratamiento por la razón que fuere, o porque no vienen a consultar o porque se confundieron en el diagnóstico y pensaron que era una celulitis y le empezaron en la urgencia con un antibiótico y no mejora a la semana, etcétera, esos pacientes van a tener un tratamiento más prolongado. En segundo lugar, dentro de los medicamentos empleados para disminuir la inflamación, aparte de la colchicina, tenemos los AINES y los corticoides. Generalmente se prefiere empezar con colchicina, porque muchas veces los cristales por depósito de pirofosfato también reaccionan a la colchicina, cosa que no sucede con los AINES. Entonces, el AINE es una primera elección cuando tenemos la certeza de que es un ataque de gota. Durante ese tiempo no se aumentan ni se suspenden los medicamentos que están utilizando como alopurinol, pero hay que tener cuidado con aspirina o diuréticos que sí pueden estar ocasionando el ataque de gota aguda. ¿Cómo usamos la colchicina? En fase aguda se sostiene 2 a 3 semanas hasta que se resuelve la inflamación en el momento que se inicia el tratamiento profiláctico posterior. Anteriormente le dábamos, cuando el doctor Solano era mi jefe de sala, me acuerdo que teníamos pacientes con gota y le dábamos una pastillita cada hora hasta que el paciente o le dolía la panza o vomitaba o tenía diarrea. Esa era la dosis para ese día. Ahora ya no se hace esa barbaridad. Utilizamos de otra manera. Le damos 0,5 3 veces al día y es una dosis que se tolera bastante bien. El uso intravenoso no se recomienda porque en algunos casos ha conducido a la muerte. Hay reportes del 2006-2007 de pacientes que han recibido colchicina endovenosa y estiraron la pata hábilmente. A ver, es importante recordar que el efecto de la colchicina es antiinflamatorio, no es uricosúrico. Entonces, impide migración y activación de neutrófilos, pero no tiene efecto en la hiperuricemia y por lo tanto, adicionalmente tenemos que utilizar alguna otra medicación que baje los niveles de ácido úrico después cuando salga de la crisis. Y hay que trabajar con precaución en los pacientes con falla hepática o falla renal o deterioro previo de la función renal. En la crisis aguda, los antiinflamatorios no esteroideos también se pueden utilizar porque son mejor tolerados, porque su perfil
terapéutico es más predecible, porque son efectivos en tratamiento agudo, inclusive aquellos que son COX-2, que se pueden utilizar en los pacientes que están anticoagulados. La recomendación es que la dosis máxima para la resolución de la crisis se puede utilizar, pero en los pacientes ancianos hay que regular la dosis de acuerdo a los antecedentes de riesgo de sangrado gastrointestinal, de falla renal aguda o de crisis hipertensiva. Por lo tanto, siempre van a ser dosis menores. Yo siempre le insisto a mis pacientes mayores que tienen que tener periódicamente un control con el geriatra, porque los internistas estamos acostumbrados a manejar dosis bárbaras de medicamentos que los geriatras, como Luis o como Pascual, no utilizan en los pacientes ancianos. Nosotros somos bastante más bárbaros en las dosis que usamos. No utilizar AINES en falla renal aguda, falla cardíaca o trastorno hepático importante, discrasia sanguínea o úlcera gastrointestinal, como todas las otras recomendaciones, como siempre, ¿verdad? En la crisis aguda, ¿por qué el COX-2? Porque no altera la función plaquetaria en aquellos pacientes con aspirina o que están anticoagulados. ¿El corticoide es o no es útil? Claro que es útil, altamente efectivo. La prednisona se puede utilizar en dosis variables que vayan entre 20 a 60 miligramos al día durante un periodo de retiro de 10 días sin ningún problema. Los efectos colaterales, cuando se usan en corto periodo de tiempo, son mínimos. Y son una buena alternativa en la gota poliarticular del anciano, o cuando hay una falta de respuesta o cuando hay una intolerancia a la colchicina porque el paciente tomó la primera dosis y ya empezó a vomitar. Las formas parentelares también se han empleado y hay una forma que también se usa mucho en el anciano, que es el corticoide intraarticular, solamente utilizado en la articulación que está muy dolorida y tiene muy buena efectividad. Esa manera de usar también es útil aún en aquellos pacientes con gastritis o con úlcera péptica, porque el corticoide queda confinado a la articulación. ¿Hay nuevas terapias? Claro que hay. En la actualidad tenemos fármacos anti-interleuquina 1 beta como el ananquira, que es un antagonista del receptor interleuquina 1 beta, tanto en el ataque agudo como en el ataque crónico. Ya se están utilizando en algunos países inhibidores de URAT1 y los del inflamosoma. Y estos tratamientos en algunos países ya están pendientes de aprobación y en otros están en diferentes grados de investigación de fase 2, fase 3. Profilaxis en la hipertensión. Todos los que hacemos medicina interna hemos utilizado el nivel de ácido úrico para pillar si el paciente está tomando o no está tomando su antihipertensivo. Paciente hipertenso que supuestamente está tomando su remedio y te viene con un ácido úrico alto, sabes bien que no está tomando su antihipertensivo porque hace más de 2 meses que no está comprando o porque su hijo no se va más al IPS para retirarle su Lorsatan, ¿verdad? Entonces le pillamos rápidamente con eso, como alguien dijo que los niños, los borrachos y la hemoglobina glicada nunca mienten. Yo le agregaría que en el hipertenso el ácido úrico tampoco miente. La hiperuricemia es un factor independiente de riesgo cardiovascular en sujetos de alto riesgo, pero no así en los sanos. Por eso, la hiperuricemia asintomática no requiere tratamiento y esta es una recomendación con nivel de evidencia de clase B. ¿Cómo usamos allopurinol? Es un medicamento muy usado y efectivo para disminuir las concentraciones, es barato, es accesible, es fácil de conseguir. Este es el mecanismo de acción, no voy a quedarme en eso. La vida media es de 18 a 30 horas, pero en el paciente con falla renal se puede usar una dosis semanal sin problema. Se recomiendan dosis de 100 a 800, la dosis estándar que tenemos disponible es de 300 miligramos. ¿Dónde se usa? Cuando hay más de 2 ataques de gota al año, cuando hay gotatofasia, cuando hay una artritis erosiva en la radiografía y cuando hay una enfermedad renal por ácido úrico, cuando el paciente ya tiene cálculos de ácido úrico. Otra opción que tenemos en nuestro mercado, el Febuxostat, es un inhibidor selectivo no purínico de las dos formas, también se usa en fase crónica, tiene metabolismo hepático, pero no requiere ajuste en dosis de falla renal. Se usa de 80 a 120, que tenemos en el mercado es de 80 miligramos. Los efectos colaterales más frecuentes son diarrea, angioedema localizado, incremento de la cifra de creatinina y transaminasa que se controla en un análisis que le hacemos a las 4 semanas. Entonces ahora vemos de otra manera este rico asado que podemos comer dentro de un ratito. Carlos Adolfo Arbosá, mi profesor, al igual que mi querido profesor Carlos María Ramírez Buender, que fue el primer presidente de esta sociedad, mantenían que el paciente con ácido úrico alto no necesariamente tiene que dejar de comer carne. No es la carne el único enemigo. La proteína de origen animal, cierto que tiene ADN y ARN, pero no es la única fuente, ya que hay también otros
alimentos que tienen alto contenido de purinas, y entre los cuales están estos, algunos que parecen tan inocentes como la espinaca, las leguminosas, el col, el brócoli, el maíz. Son todos alimentos, las gaseosas que son tan frecuentes, el café, que yo soy adicto, reconozco, el chocolate, el alcohol, los caldos de proteínas. Todas estas situaciones hacen que no sea un solo elemento. El único culpable no es la carne roja. Hay un montón de otros cuidados que tiene que tener el paciente en su alimentación. Así que tengan en cuenta eso. Y una cosa que es muy importante. Frecuentemente me llegan pacientes al consultorio donde se le ha prohibido comer tomate porque tiene ácido úrico. El tomate es ácido, no es que tenga ácido úrico. Es una cosa totalmente diferente el chancho y la velocidad. Estos son los altos en purina. Entonces, ¿qué es lo que puede comer? Traten de que el paciente coma lácteos y queso bajo en grasa, pasta, arroz y cereales, pan y galletas, vegetales, poco té y café, cebolla, aceite de oliva, huevos, nueces, aceitunas, pepinillos, chocolate, palomita de maíz y natilla. Generalmente son los que menos cantidad de ácido úrico va a tener. Somos lo que comemos. Si comemos todo esto, vamos a estar así de flaquitos, y si comemos todo esto, vamos a estar así de sanitos. ¿Se dan cuenta? Mensaje para la casa, repito, no usar alopurinol en la fase aguda, preferir colchicina sobre otros AINES en el momento de la fase aguda, o esteroides eventualmente. Hay purinas en otros alimentos fuera de la carne roja, y siempre es mejor prevenir el primer ataque. Ese QR que les dejo ahí es el link que lleva a este trabajo, que es muy interesante, que es un trabajo reciente del 2024, que se llama La Gota, una enfermedad metabólica actual, comorbilidades y nuevas terapias, investigación en discapacidad. Es un trabajo mexicano del grupo de la doctora Paniagua. Es un trabajo muy interesante donde se hace una revisión de todas las nuevas terapias que están apareciendo y que están en fase 2 y fase 3, así que todos aquellos que quieran llevar el QR, se los dejo ahí. Lo pueden pedir después a Carolina si quieren el original, porque yo la charla siempre les dejo. Y finalmente, estamos en los 50 años de nuestra sociedad. He sido orgulloso presidente de esta sociedad, he sido el vicepresidente de esta sociedad. Hemos conseguido, probablemente bajo mi gestión, la mayor cantidad de eventos de medicina interna, tanto nacionales como internacionales. Creo que somos una de las sociedades más prestigiosas de este país y ha sido realmente un honor haber presidido esta sociedad. Pero esta sociedad no existiría sin aquellos como el profesor Ramírez Bueno y el doctor Carlos Arbo, que fueron cofundadores. Y les voy a presentar a otro cofundador que hoy ya no nos acompaña, pero que fue muy amigo acá de mi hermano Jorge Solano. Ese es el estudiante de medicina Fulvio Hugo Celauro Acosta en el año 1958, que posteriormente, con algunos de sus compañeros, como el doctor Luis Oneto, el doctor Fabio, el doctor Juan Daniel, el doctor Segundo Ibarra, el doctor Solano Ibarra, fundaron la Cruz Blanca, que fue un sanatorio muy exitoso y muy prestigioso durante muchísimos años en este país. Y esta es la última foto que tengo de papá con mi hijo menor, que hoy tiene 10 años. Y papá fue cofundador de esta sociedad y me dio el camino a seguir, que hoy esa posta ha sido tomada acá por mi hija Andrea, que está presente en el auditorio, que es estudiante de los últimos años de medicina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Paso el micrófono al doctor Alfredo para dirigir la mesa y tenemos algunas preguntas. Gracias. Oye, pues es impresionante la calidad de los ponentes. Realmente siempre que escucho a los representantes del foro, ya sea en forma individual o en el grupo, es muy enriquecedor. Pero quiero primero agradecer la calidad de sus ponencias, pero sobre todo la calidad de ser como personas. Yo me voy a quedar con una palabra que creo que puede conjuntar lo que en forma diferente ustedes han hablado, y después me encantaría escuchar sus opiniones, después si es que hay alguna pregunta de los asistentes, que es personificación en el tratamiento. Por la influencia que hay en los factores genéticos que todos hablaron, la influencia que hay del medio ambiente en el que desde los hábitos de alimentación hasta el estilo de vida que Luis encantadoramente nos habló,
y luego cómo es el abordaje terapéutico. No todos responden a los esteroides, y a mí la verdad es que a mí en lo personal me genera dudas. Yo creo que sí tiene ese impacto sobre la mortalidad, pero que habría que esperar en los siguientes estudios cuál es ese subgrupo que más se beneficia de los esteroides. ¿Qué opinan de esta parte de la personificación en el abordaje de cada entidad diferente, pero que es única en el ser humano? ¿Diego? Gracias por tus palabras, Alfredo. Yo creo que la medicina va hacia ese camino, ¿no? A la individualización, a tratar de que las estrategias terapéuticas sean individualizadas, ¿no? Antes tratábamos de utilizar estrategias que contemplaran las características generales. Hoy tenemos otras herramientas que nos permiten individualizar mucho más. Y en particular en el área donde yo me dedico, que son las enfermedades autoinmunes, esto viene con un crecimiento muy exponencial, ¿no? No todos los pacientes con lupus los tratamos igual, ¿no? No es la misma enfermedad en un paciente con una complicación renal que en alguien que tiene solamente un compromiso cutáneo articular. Entonces, esas generalidades que a veces simplemente para simplificar el concepto utilizamos, me parece que las tenemos que ir perdiendo y sacando esos rótulos y tratar de ir personalizando e individualizando las decisiones que tomamos, siempre en acuerdo con el paciente, que me parece que hoy es el otro factor importante en la ecuación cuando tomamos cualquier conducta, ¿no? En acuerdo con el paciente, acabas de dar algo vital que antes, ¿con quién hablábamos acerca de que, con Roberto Reusi, que decía que antes el médico era muy paternalista, dijiste, Roberto, y que el paciente era el que seguía las indicaciones, y ahora las cosas han cambiado a tal grado que ahora tomamos decisiones conjuntas, ¿no? Y es tan personalizado el tratamiento que algunos responden con 300 miligramos y otros hay que darles la dosis tope. ¿Cuánto es lo que podríamos dar de tope a alopurinol sin esperar esos efectos secundarios? De alopurinol podemos llegar hasta 800 miligramos día. Es raro que haga falta. Generalmente el paciente que ya empieza a responder con 300 y con 600 ya se estabiliza. Y el alopurinol es una droga bastante noble, no tiene realmente muchos efectos colaterales, no así la colchicina, no así los AINES, que nos van a llenar de otros problemas. Pero estamos hablando de una dosis de tratamiento preventivo a largo plazo. Por lo tanto, ahí no es cuestión de apurarse, sino es cuestión de ir fijándose metas y hablar mucho con el paciente. Porque si hay una cosa que cuesta muchísimo, sacarle los malos hábitos que tiene. No quieren hacer actividad física porque les duelen las articulaciones, no quieren dejar de comer lo que siempre han comido porque así le enseñaron desde chiquitito y cuesta mucho sacarle ese hábito. En este país, por ejemplo, que es un país ganadero, igual que pasa en el resto del Cono Sur, el paraguayo, el argentino, el uruguayo, el gaúcho que no ve carne en su plato no ve comida. Si no hay una carne en su plato no es comida. O sea, enseñarle a comer vegetales es todo un arte, y sobre todo vegetales frescos. Y finalmente, la adherencia al tratamiento. Fíjense ustedes que hace poco estaba leyendo un artículo que dice que 14% de los pacientes que han salido de una unidad coronaria abandonan su medicación a los 12 días de haber salido de la unidad coronaria por un infarto. 14% abandona su medicación después de un infarto, no de un ataque de caspa, de un infarto agudo del miocardio. Entonces, si esa es la tasa de abandono de una enfermedad tan grave, ¿cuál va a ser la tasa de abandono de una enfermedad que a ellos les parece invisible como la hiperuricemia? Que recién se enteraron con su primer ataque de gota porque nunca antes se habían hecho un dosaje. Este es nuestro desafío. Siempre hacer prevención rinde más para el sistema de salud, para el paciente y para su familia que estar llegando cuando ya la enfermedad está instalada. Sí, lo complicado es que no, como muchas veces no duele, entonces la enfermedad progresa. Doctora, ¿tenía usted una pregunta? Yo le doy mi micrófono. Buenas, ¿qué tal? Más bien es un comentario de lo que usted dijo, doctor, de personalizar al paciente es lo más importante para el éxito del tratamiento. Y para nosotros como internistas, globalizar al paciente. Así como nos enseña siempre el profe Solano, el profe Lauro, desde saber en dónde vive el paciente,
qué acceso a ejercicios tiene en su medio, qué acceso económico tiene a medicamentos. Digo esto basado en una experiencia porque al ver la charla del doctor Solano me recordó un paciente joven, 40 años, con poliartritis gotosa, pero infectado, que lleva a ser una bacteremia, etcétera, ¿verdad? Tratamos la crisis aguda, posterior a eso el paciente fue a consultorio, tratamos, iniciamos alopurinol, todo. Hoy en día fuimos con interconsulta con reumato, con endocrino también. Hoy en día el paciente pesaba como 125 kilos, hoy en día bajó de las 3 cifras, tiene como unos 98, 99. Tratamiento de hipertensión controlado, tratamiento de prediabetes hoy controlado, todo con drogas nuevas, ¿verdad? Tratamiento para la obesidad también que hicimos, global, un tratamiento exitoso. Hoy es mi mayor orgullo ese paciente con 99 kilos y sin gota, sin artritis, sin infecciones, con mejor calidad de vida. Él y su esposa hoy en día haciendo ejercicio. Entonces, al personalizar al paciente tenemos el éxito y al mirar desde el enfoque del internista, globalizando al paciente. Esto concluyó mi charla, la charla de hoy, me encantó. Todo Sí. lo que dijeron desde el doctor Luis Cámara, que habla del entorno social en el que vive el paciente, es demasiado importante. O sea, que el humo que respiramos es importante para nuestra salud. Yo pienso que esa es de las maravillas de ser internista, que no vemos a un solo órgano, sino vemos al paciente tal cual, en forma global, en forma holística, en forma generalista y no enfocados a un solo padecimiento. Y cuando usted dice de aspectos ambientales, claro, nos lleva a la bellísima conferencia de Luis, que toca pues todos los aspectos, ¿no? El medio ambiente y este impacto sobre la mortalidad. Yo de tu plática me quedaría con esa parte de tener un segundo proyecto de vida. Esa parte me encantó, porque yo creo, Luis, no sé si quieres hablar de esto, yo creo que no todos pensamos en ese segundo proyecto. No, pues esa es otra charla, pero estamos yendo a una ancianidad totalmente diferente a nivel social, y acá están muchas chicas jóvenes. Por ejemplo, un detalle, ya a nivel, por lo menos la gente de clase media, el primer hijo está entre los 35 y los 40 años, totalmente diferente de lo que me tocó a mí con mi madre y la madre de todos los que somos nosotros ancianos. Entonces los procesos humanos se están enlenteciendo en el rango del tiempo, por lo tanto hay que reformular. Para mí hay que reformular la jubilación, el concepto, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque ya hace que mucha gente muy capacitada pase a estar en otro nivel. Entonces, si hacemos cosas de políticas generales, en la salud, que para mí es importante, porque acá voy al tema. Como nosotros como internistas hay que personalizar un paciente internado en el ambulatorio, yo lo entiendo, pero los que son de hábitos de vida y cuestiones generales, en general fracasamos. Yo he intentado muchos pacientes que dejen de fumar. Dejaron de fumar cuando vino una ley en la Argentina, lo obligaron a todo el mundo. No sé si hay cosas que uno en el consultorio termina fracasando. La lucha uno a uno no es tan fácil, no sé si me comprende. Las políticas de cómo hacer en todo caso ejercicio, una alimentación sana, eso hay que enseñarlo ya de la primaria, del secundario. Eso lo dice Valentín Fuster con todos los ejemplos que está haciendo en España, ayudando a la comunidad. Porque pelear en el consultorio, ya sé, eso hay que hacerlo. Pero si sale de ahí, por otro lado, recibe propaganda, como decía un amigo mío, no, yo le hablo a los pacientes, les digo, y el otro le dijo, vos sabés que la Coca-Cola gasta 50 millones de dólares por mes para hacer propaganda y tiene miles de psicólogos, sociólogos, antropólogos para pensar cómo te va a vender la Coca-Cola, y vos creés que en el consultorio le vas a ganar. No sé si me entiende. Hay cosas que pasan por políticas públicas, digamos, por así decirlo, generales, que nosotros tenemos que insistir. Y si vamos a un mayor envejecimiento, que ya está ocurriendo, yo creo que hay que reformular hasta los contratos laborales, la jubilación, porque una cosa que en esta charla que yo no sabía, un día entré, ustedes saben que los romanos ya se jubilaban, ¿sabían eso? A los 60 años, el 5% de la población romana, porque habían muchos funcionarios, ya se jubilaban. Las primeras tablas las hizo un tal Ulpiano, son del siglo II, las tablas de jubilación, el primer demógrafo que hubo, porque ya existía la jubilación. Y hoy, digamos, el sistema está cambiando gracias a la medicina, un montón de avances,
se puede tener, digamos, un envejecimiento bastante exitoso, pero al mismo tiempo coexiste la obesidad y todo esto que estamos viendo, ¿no? Hay fenómenos de contraprueba, por otro lado, que hacen este lío. Y así que yo creo que tenemos mucho para trabajar por delante, y yo creo que la medicina avanzó mucho y tenemos que seguir esa misma línea. Pero tenemos que pensar también en políticas públicas que nos ayuden y educativas a gran escala, ¿no? Que no quede solamente en la pelea en el consultorio, porque ahí se hace difícil, ¿no? No, fíjate que ahí el papel de las sociedades médicas, yo creo que el papel que es fundamental, las sociedades médicas no solamente deberíamos estar generando educación médica, sino ver qué tanto impactamos sobre la salud pública de nuestros países. Creo que esa parte en algunos países hemos quedado mucho a deber en beneficio, claro, también luchar contra los políticos, pero habría que por lo menos hacerle más la lucha. Y cierro contigo, hermano. Tú personalmente, Pascual Valdés, ¿crees que tiene un verdadero impacto sobre la mortalidad del uso de los esteroides? Más allá, o sea, sé que tienes un juicio personal después del conocimiento y la experiencia que tienes. ¿Tú qué opinas? Bueno, la duda está. Si me preguntás qué hago en mi servicio en cuidados críticos en pacientes, habitualmente lo uso, habitualmente. Pero bueno, me remito a que creo que las experiencias personales son útiles, pero como decía un conocido, la experiencia, cuando uno dice, bueno, pues yo lo uso, yo lo hago porque es mi experiencia, y cuando uno entra a mirar la escala de la evidencia, mi experiencia es lo que está al fondo, ¿no? Una vez un conocido decía, y bueno, tu experiencia es como un meo en el océano. Pero bueno, yo igual quería comentar una cosita respecto a, tú iniciaste con esto de la medicina personalizada, ¿no? Yo quería separar un poquitito el concepto de lo que es la toma de decisiones individualizada al contexto de cada paciente, que eso es lo que tengo que hacer siempre, y en todo lugar, y con el nivel socioeconómico que tengamos, de la medicina personalizada. Medicina personalizada lo miro como una cuestión, necesitamos estudios, genética, costos, etcétera. Y acá quiero diferenciar, hacer una segunda diferencia. Estoy absolutamente de acuerdo en la investigación científica. Esta es una mirada académica y científica de la medicina personalizada, pero no olvidemos otra mirada, que es la mirada de la salud pública, del sanitarista y de la bioética. Porque si hay medicina personalizada, que es para unos pocos, estamos atentando contra el principio de justicia. O sea, la medicina personalizada va contra el principio de justicia, porque hay un montón de gente que se queda afuera. O sea, nada, yo no digo no lo hagamos, pero siempre tengamos en cuenta la mirada ética, los principios, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y mucha medicina personalizada es como la medicina para ricos, y los pobres, marginados, los que mencionaba Luis, el África subsahariana, no van a tener medicina personalizada. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esa mirada. Siempre respetando el academicismo, la ciencia, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos también esa mirada. Hay que tener una medicina social, pero en el 1 a 1, como decía Luis, en el 1 a 1, pues ahí sí lo aplicamos. Bueno, un aplauso para todos nuestros ponentes. Una pregunta. Estamos pasados de tiempo, que sea puntual. Hace muchos años de enfermedades cardiovasculares relacionadas con enfermedades autoinmunes, y después en un momento dado dejé de dar la charla y la doctora Viviana Falasco siguió con el tema, y yo un poquito dejé de dar la charla porque empezaban a aparecer los biológicos. Entonces, yo tenía el tema en la época prebiológica, digamos. Entonces, cuando aparecieron, ¿en qué están modificando los biológicos en este momento en la enfermedad cardiovascular asociada a las autoinmunes? Bueno, es tremenda pregunta. Creo que no hay una respuesta categórica. Está claro que
tanto los glucocorticoides en sus inicios como los inmunosupresores en sus distintas modalidades, ¿no? Biológicos o no biológicos, tienen una carga en cuanto a lo que genera daño, ¿no? Hay una carga de daño asociado al tratamiento farmacológico. Y en la medida que el daño está asociado a mayor riesgo cardiovascular, hay un componente asociado claramente a los biológicos. Después, si uno, el viernes vamos a tener una charla de biológicos en los pacientes con lupus. Hay algunos biológicos que ya se tienen mucho más años de experiencia, en donde por lo menos no han mostrado un incremento en la tasa de efectos adversos, como por ejemplo el belimumab, y hay algunos otros en donde todavía no hay tanto tiempo de uso como para poder sacar una conclusión categórica. Pero como concepto general, el paciente con tratamiento inmunosupresor sostenido en el tiempo, biológico no, genera daño y ese daño aumenta el riesgo cardiovascular. Bueno, muchas gracias a todos, a los profesores. Los invitamos para sacarnos una foto.